Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Ahora vamos a comenzar con resolución de circuitos eléctricos DC en paralelo. En videos pasados estuvimos analizando en principios básicos de electricidad, algunos fundamentos de electricidad, pero esta vez vamos a la resolución del problema. Como vemos aquí tenemos una batería, ¿verdad? Esta es la fuente. Acuérdense que una fuente es un elemento activo y tiene la particularidad de que tanto el voltaje como la corriente bajan en un mismo sentido. Es un elemento pasivo todo lo contrario, pero vamos a explicarlo poco a poco. Vamos a analizar primero. Tenemos el voltaje acá, 120 voltios DC. Cuando hablamos de corriente directa, sabemos que tenemos un eje de coordenadas, ¿verdad? Vamos a pasar aquí un eje de coordenadas. Tenemos 4 cuadrantes. Siempre cuando hablamos de corriente continua, estamos hablando del primer cuadrante, ¿verdad? Digamos que son 120 voltios DC, o sea, continua en el tiempo, ¿verdad? Que es una línea recta. Entonces, vamos a estar, eso es lo que más o menos nos dice que es una fuente de corriente continua. Esta es la gráfica, y de eso, en principios básicos de electricidad, hablamos bastante. Pero no es más de recordarlo, pues. Estamos hablando de DC, no estamos hablando de corriente alterna, es importante saberlo. Entonces vamos a trabajar con 120 voltios, nuestra fuente aquí de corriente continua, nuestra resistencia que es esta, que puede ser cualquier valor, una resistencia puede ser cualquier valor, y tenemos en el caso de 1000 ohmios, esta es su unidad de medida, OHM, aquí la tenemos, y tenemos como incógnita, tenemos que buscar la corriente, el amperaje, la intensidad, eso todos son sinónimos. La potencia que tenemos aquí, también la queremos calcular. Estas dos fórmulas son importantes a través de los años, siempre las vamos a estar analizando porque son parte fundamental de la electricidad, tenemos que aprenderla. Voltaje es igual a la intensidad, ¿verdad? Por la resistencia. Acuérdense que intensidad es el flujo de electrones que pasan por un conductor, nunca se nos puede olvidar eso. Una resistencia es la que se opone al paso de la corriente y la potencia es la multiplicación del voltaje o la diferencia de potencial en cualquier elemento por la corriente. Tampoco se nos puede olvidar entonces esas dos fórmulas que tenemos acá que vamos a calcular, tanto la intensidad como la potencia, vamos a dar el voltaje o la potencia. Bueno, entonces comenzamos a analizar el circuito que tenemos acá, ¿verdad? Como ya les había dicho anteriormente, cuando tenemos un elemento activo, como lo vemos acá, que es esta fuente, sabemos que positivo y negativo, o sea, la parte, aquí tenemos la parte positiva y la parte negativa, su vector va hacia arriba, ¿verdad? La corriente o la intensidad también va en el mismo sentido. En un elemento activo siempre la corriente y la tensión van en un mismo sentido. Caso contrario que es la resistencia, ¿verdad? Si la corriente viaja por acá, sabemos que la intensidad va a andar por acá, que esta misma corriente va a estar por acá, y el voltaje va a estar en contrario, o sea, BDR. En paralelo tenemos la particularidad, cuando hablamos de paralelo, quiere decir que la tensión de nuestra fuente es igual a la tensión del elemento pasivo, o sea, la resistencia. Por ejemplo, donde tenemos una fuente de corriente continua, el caso más idóneo, un vehículo, ¿verdad? Usted sabe que su vehículo, su batería es de 12 voltios. Si usted mide cualquier resistencia, un bombillo, el motor del aire acondicionado, el motor de nuestro limpiaparabrisas, vamos entonces a obtener 12 voltios. O sea, quiere decir que entonces todos los elementos que están ahí están en paralelo. Bueno, nada más tenemos un solo elemento acá, que es el más sencillo, que está en paralelo. Entonces aquí podemos ver, entonces, podemos decir, ¿verdad? Haciendo nuestra primera ecuación, digamos que este voltaje, ¿verdad? Si hacemos una malla aquí, decimos que menos PDR es igual a 0. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que el voltaje de la fuente es igual que el voltaje de la resistencia, más nada. Y si usted lo resta me va a dar 0. Y eso es cierto. ¿Ves? Si nosotros hacemos una malla. O sea, quiere decir que este voltaje y este voltaje son iguales. Lo que pasa es que están en diferentes, vectorialmente, van en sentidos diferentes y al restarse da 0. ¿Entienden? 120 aquí, 120 aquí.
cuando hacemos la malla, entonces nos da 0. Ahora, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular nuestra intensidad o nuestra corriente. Nosotros decimos entonces que B es igual a B de R. Entonces, de la misma forma podemos decir entonces que BR es igual a la intensidad, según nuestra fórmula que está aquí, que nos dice que la corriente y la resistencia multiplicadas nos da voltaje. Entonces pudiéramos decir entonces que I por R. ¿Qué necesitamos calcular según lo que nos están pidiendo aquí? La intensidad. Entonces decimos que I, vamos a hacerlo para que no se nos haga un poco, aunque deberíamos despejar o saber despejar. Entonces tenemos acá, si este está multiplicando la I, la resistencia está multiplicando la I, ¿qué nos dice eso? Que la I, si está multiplicando pasa a dividir. DR está aquí, entonces tenemos aquí la resistencia. Sencillamente hacemos eso. Entonces igual, nosotros podemos decir, sustituimos BDR aquí, BDR es 120 voltios entre la resistencia, que son 1000 ohmios, ¿verdad? Entonces, la división entre ellas, ¿cuánto nos da? Aquí tenemos 0.12 AMP. Esto que estamos hablando acá es nuestra unidad, ¿verdad?, de medida del amperaje. O sea, tenemos 0.12 amperios. Entonces ya calculamos la intensidad en este circuito sencillo. Ahora, vamos a calcular la potencia. Podemos decir entonces que la potencia en este punto, recuerden que las resistencias son las que consumen la potencia, pues nuestros elementos pasivos, los que están consumiendo la energía, son los que consumen potencia, la potencia de nuestra fuente, la potencia de esta señora que está acá, que es nuestra fuente. Entonces, nosotros decimos entonces que potencia es igual a B por I. Si nosotros sabemos cuál es la intensidad que pasa por aquí y tenemos el voltaje de la resistencia que tenemos aquí, que aparte es la misma que está aquí, voltaje, podemos decir que la potencia es igual a 120 voltios por 0.12 AMP. Entonces la potencia es igual 14.4 vatios. Entonces aquí estamos viendo, vatios es la unidad de medida para la potencia. Bueno, eso es otro dato importante ahí. Entonces ya tenemos la resolución de este problema. O sea, calculamos el amperaje y calculamos la potencia de un circuito en DC, de circuito paralelo normal. En el próximo video vamos a estar analizando, ¿verdad?, una fuente de corriente continua, pero con otro elemento en paralelo, un poquito más, con un poquito de grado de más dificultad, pero igual es sencillo. Vamos a tratarlo de hacerlo más sencillo posible. Pero recuerden, suscríbanse, denle a la campanita, por favor. Y en el próximo video entonces vamos a estar analizando una fuente de corriente continua con dos elementos en paralelo.